estudiar, hermanos, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 16, ¿ya? En donde tocamos algunos puntitos bien interesantes. Entonces, básicamente, este capítulo 17 es como una continuación, ¿ya? De lo que ha venido pasando. Es decir, de lo que ha venido diciendo Jesús a raíz de las preguntas que le hicieron algunos de sus apóstoles. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? Nosotros no sabemos a dónde vas. Entonces Jesús empieza una disertación desde el capítulo 14, del 13 al 14 en adelante. Y hasta este momento Jesús no ha parado de hablar y hacer varias cosas. Y en la narrativa del evangelista, de Juan el Evangelista, aparte de narrar las palabras de Jesús, él también tiene algunos acápites ahí y introduce algunos resúmenes breves para hacernos entender temporalmente lo que estaba pasando mientras Jesús estaba respondiendo a los discípulos o estaba disertando acerca de las cosas por venir, ¿de acuerdo? Entonces, este capítulo 17 es básicamente, a mi criterio, a mi juicio, es el capítulo por excelencia, es decir, la médula central de la revelación de Dios y del corazón de Dios en el Evangelio de Juan, porque revela la comunidad que existe en la divinidad. O sea, a no ser, hermanos, que Dios sea un Dios esquizofrénico que con doble personalidad, lo cual es probablemente o aseguradamente incierto, se nota que en la deidad el Padre y el Hijo mantienen una íntima comunión y una íntima conversación, y existe una estrecha relación entre ambos, y esto se revela en esta oración que hace Jesús. Entonces, el ejemplo de Jesús orando nos permite contemplar, digamos, de manera global, como en ningún otro lugar, la íntima relación con el Padre, ¿no? Estoy haciendo una pequeña introducción antes de entrar al capítulo. Entonces, su preocupación sincera por el bien de los discípulos y anticipadamente está viendo de que de alguna manera muchos van a creer en Cristo, o sea, en Él, por medio de las palabras de sus discípulos, ¿no? Entonces, ahora, si queremos ser precisos, no sabemos exactamente dónde Jesús pronunció esta oración, ¿no? Simplemente dice, y alzando Jesús, y vamos a leer que dice, y alzando Jesús los ojos al cielo dijo, pero fue el momento en el que se levantaron después de la cena. Pero en ese trayecto, si hacemos una comparativa con los sinópticos, no podemos ubicar específicamente en dónde es que se da esta oración, ¿de acuerdo? Simplemente los sinópticos narran los momentos de intercesión cuando ya Jesús estaba en el Getsemaní, cuando oró para que el Señor lo libre de pasar estas copas de ira, pero que él prefería hacer la voluntad de Dios más que la suya. Entonces, en ese sentido, no podemos contemplar exactamente en qué momento se dio esta oración que Juan, el evangelista, fue testigo. O sea, Juan ha estado allí. Y recordemos que este evangelio tiene descrito más o menos aproximadamente unos 35 años por ahí, después de la muerte de Cristo. O sea, ya el evangelista es un anciano y está escribiendo, recordando todo lo que vivió hace 30 y tantos años, ¿no? Probablemente en la isla de Patmos, no lo sabemos, pero inspirado por el Espíritu Santo, definitivamente. Entonces, por eso que a veces él inserta algunos comentarios mientras Jesús está describiendo las palabras de Jesús. Entonces, como no sabemos exactamente en el momento en el que se oró, hay algunos que piensan que esta oración se pronunció de repente en el mismo aposento alto donde tuvieron la cena, ¿no? Y otros piensan que de repente cerca del patio del templo, ¿no? Cerca del arroyo de Quebrón o Quedrón, ¿no? Y aunque los sinópticos de alguna manera dejan entrever que Jesús ora en el Getsemaní, como dije hace un ratito, entonces la oración de Juan se ubica en ese paréntesis y no podemos tener la seguridad precisa, pero de que oró, sí oró. Entonces, solo la oración de la primera parte de este capítulo que vamos a ver se puede comparar con la oración que hizo Jesús en el Getsemaní. Sin embargo, no podemos estar seguros en qué momento Jesús oró, ¿no? Y entonces, no es de desmerecer que posiblemente, como Juan era del círculo íntimo, recuerden que Jesús siempre estaba con Santiago, Pedro y Juan, en algún momento, o tal vez caminando hacia el Getsemaní, que Jesús empezó a orar, o se detuvieron un momento, no lo sabemos, pero de que oró porque Juan está testificando acerca de esta oración. Entonces, esta es la oración más larga que Jesús hace y que Juan registra en su evangelio, porque si recordamos, Juan no hace excesivamente un énfasis en que Jesús pasaba tiempo orando. Si se ponen a pensar en su evangelio, no narra mucho esa parte. Entonces, los sinópticos siempre están mencionando que Jesús se apartaba a orar solo y todo, pero el evangelista Juan no ha escrito así, simplemente escribe esta oración de manera bien dramática, bien puntual. Entonces, algunos consideran
este capítulo como el pasaje más solemne, digamos, más profundo y elevado del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es el capítulo, digamos, que se le puede llamar el capítulo de la oración del sumo sacerdote, la oración sacerdotal, ¿no? Jesús vino como sumo sacerdote a interceder entre nosotros y Dios, ¿no? Él es el mediador entre Dios y los hombres. Como sumo sacerdote estaba haciendo una oración a favor de quienes él iba a expiar los pecados de. Es decir, el sumo sacerdote pedía perdón en el Antiguo Testamento por sus propios pecados y luego también por los pecados del pueblo delante de Dios. Entonces Jesús, cumpliendo su función de sumo sacerdote, está orando a favor nuestro en esta oración como sumo sacerdote. Entonces podríamos decir, por eso que se le llama como la oración sacerdotal. Y también es como, digamos, un asunto así como que se puede ver que el amor que tiene Cristo Jesús íntimamente está compartido y está sumamente expresado, ¿no? Por él mismo y también por el Padre, porque en la oración Jesús va a decir, como tú los has amado, yo también. O sea, está revelando Dios su propio corazón. Digamos que en la oración de Jesús hacia el Padre en este momento, es como que Dios deja entrever su corazón, abre las puertas de su corazón y deja entrever a la humanidad qué es lo que está dentro de él, qué hay acerca del amor que tiene él por sus hijos, o por sus criaturas, o por quienes está redimiendo. Y es interesante verlo así, porque es la comunión entre el Padre y el Hijo y la conversación que están teniendo y la oración refleja el interno corazón de Dios, la intimidad profunda de la deidad y el amor que tiene por nosotros. Entonces, este capítulo es el capítulo, digamos, de la intercesión máxima de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por eso que algunos lo llaman la oración sacerdotal, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo quería hacer como una pequeña introducción antes de leer el texto. Entonces, ahora sí, vamos a leer el capítulo 17, versículo del 1 al 3. Vamos a ir avanzando de versículos de 3 en 3, de 4 en 4, porque para poder explicar bien, ¿de acuerdo? Para poder llegar al meollo del asunto de las palabras de Jesús. En ese sentido, es bueno, a veces yo leo por bloques más grandes, pero en esta oportunidad vamos a tomar así, para detallar bien, digamos, amplificar bien las cosas que podemos aprender de la oración de Jesús. Entonces, capítulo 17, versículo 1 al 3 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Perdón. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Interesantísimo. Entonces, lo primero que podemos notar aquí, en esta oración de Jesús, es que la deidad, la divinidad, el ser de Dios, ¿ya? Puede conversar entre sí. ¿De acuerdo? Hay una comunión íntima en la deidad. Dios no está solo, no es un solo ser. Podemos decir de alguna manera que Dios es un ser es un núcleo, pero con tres conciencias al mismo tiempo. No podemos comprender la Trinidad de ninguna manera, pero esta oración revela que en la deidad hay una conversación, una economía, hay una administración, hay un amor compartido. Entonces, esto es lo que podemos ver a primera vista, que la deidad puede conversar entre sí. Entonces, la doctrina de la unicidad de Dios no puede sostenerse en este sentido debido a que que Dios se ha manifestado en tres personas, en donde cada uno tiene los atributos del Dios único. ¿Por qué menciono la doctrina de la unicidad? Porque hay en el mundo por ahí un grupo que se llaman los unitarios, ¿no? Que dicen de que Dios es uno solo, que no hay una Trinidad, y que Dios se revela cuando quiere como el Padre, cuando quiere como el Hijo y cuando quiere como el Espíritu Santo, pero que en realidad no son tres personas distintas, simplemente que es una sola persona. Entonces, si eso fuera cierto, esta oración de Jesús estaría demostrando un problema grave psicológico en el ser de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que se cree padre o se cree hijo al mismo tiempo y que conversa consigo mismo. Entonces, podríamos llamarlo como una especie de esquizofrenia o algo parecido. Lo cual, de alguna manera es inaceptable, pues, ¿no? Entonces, esta doctrina de la unicidad la escucha el mundo agnóstico, la escucha el mundo ateo, la escucha el mundo filosófico, y por eso niegan también, de alguna manera categóricamente, una probable deidad, una trinidad. ¿Por qué? Porque no encuentra asidero. ¿Cómo Dios siendo uno se habla a sí mismo? Entonces está loco. Y es así, es importante notarlo también desde este enfoque, ¿no? Entonces, en esta oración es muy reveladora, pues demuestra la esencia del ser de Dios. Es decir, Dios es un
es uno, es un solo ser, ¿de acuerdo? Dios es uno, pero en su unidad hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, ¿de acuerdo? También vemos que Jesús pide al Padre que lo glorifique. Ahora, cuando dice en el versículo, Padre, glorifica, ¿no? Glorifícame, dice, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, a la hora llegado, glorifica a tu Hijo. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice glorifica a tu Hijo, ¿no? La palabra glorifica, ¿qué significa en este contexto? Si estudiamos el griego, la palabra glorifica viene del griego doxazo, que significa rendir, que significa glorioso, que significa alabar, que significa dar honra, glorificar, glorioso, honrar. Todos estos adjetivos adjetivos calificativos tiene, de alguna manera. Entonces, la glorificación del Padre, como un primer punto pudiéramos decirlo así, ya, la glorificación del Padre hacia el Hijo es que el Padre mismo acepta su sacrificio como expiación por el pecado del hombre. Recordemos que Jesús ya indicó, ¿no?, que Él mismo pone su vida y que nadie se la quita. Y también Él tiene poder para volverla a tomar. Es decir, Jesús voluntariamente ofreció su vida por nosotros. Entonces, la honra que el Padre le da al Hijo por este sacrificio es que lo va a convertir en Señor de toda la creación. Por eso Jesús es el Redentor, ¿no? Quien nos compra, o entre comillas, valga la redundancia, nos recompra, lo que en el contexto bíblico se llama redimir, ¿no? Nos redime para el Padre, ¿no? Y como segundo punto, Jesús va a glorificar al Padre dándole la honra de revelarle al corazón humano. Es decir, Jesús ha recibido la encomienda de Dios para revelar al Padre, ¿no? Entonces, Jesús es quien es el camino al Padre. Él revela el carácter del Padre, el corazón del Padre, a cada persona que le recibe como el enviado de Dios para la redención y la redención de su propio pecado. Entonces, si nosotros queremos conocer al Padre, si nosotros queremos conocer a Dios, al Padre, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús es el que revela al Padre, ¿no es cierto? Entonces, Jesús es el camino al Padre. Y esto es lo que está diciendo también en esta oración, glorifica a tu Hijo, ¿no? Entonces, en el versículo 2 que acabamos de leer, Jesús habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? Jesús dice que el Padre le ha dado potestad sobre toda carne, esto es, sobre todo ser humano, y que en esa potestad cada persona que le reconoce, le acepta y le recibe, obtiene vida eterna. Es decir, no solo obtiene la salvación, ¿ya?, sino que entra también en una comunión directa con el Padre por medio del Espíritu Santo. Ese es el objetivo de la salvación del ser humano. No solamente es habitar el cielo y punto, ¿no? La salvación del ser humano es que la deidad entra en nosotros por toda la eternidad, y eso es lo que nos hace o nos engendra como hijos. No nos convierte en Dios de ninguna manera, ni en diosesitos. Somos hijos de Dios, ¿no? Somos hermanos de Cristo Jesús en un sentido espiritual. Entonces es importante verlo también desde este ángulo, ¿de acuerdo? Entonces el cristiano no solamente obtiene la vida eterna y habitar el cielo, sino que también obtiene una directa comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, muchos, a pesar de la evidencia, reconocen a Jesús, pero no le reciben, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque vemos un mundo que se está caóticamente yendo tras el pecado y que ha escuchado de Jesús, pero no le importa. O sea, no dejan que Jesús penetre sus vidas. Y esto es interesante, ¿no? Porque la salvación es básicamente Jesús, ¿de acuerdo? Pero el mundo rechaza a Jesús, aunque hay demostración histórica de su persona. Sin embargo, simplemente deciden no creer por encima de las evidencias. Y esto es dramático y es terrible, ¿no? Porque si no hubiesen conocido nunca nada, bueno, probablemente en el juicio final sus razonamientos los puedan defender. Pero ya conociendo el Evangelio, ya no hay más sacrificios por estas personas. Entonces Jesús dice que el Padre le ha dado la potestad de darle vida eterna a todos los que Él le ha dado. Es decir, le ha dado al Hijo. Entonces, por esto podemos decir de repente, ¿no?, que el Padre no le ha dado a algunos a Jesús. Es decir, el Padre arbitrariamente escoge y le dice a Jesús, te doy estos, pero estos no te doy. ¿Quiere decir eso? De ninguna manera. No quiere decir eso, ¿no? Jesús está introduciendo su oración intercesora por sus discípulos. En este versículo 2 se refiere a los discípulos que el Padre le dio para ayudarlo en su ministerio. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchos agarran este versículo para sacarlo de contexto y explicar de alguna manera la expiación limitada, ¿no? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos lo que le diste. Nada más. Que Cristo murió solamente por algunos, no por todo el mundo, lo cual la Biblia no enseña. Por eso que hago esta aclaración. Entonces, si hacemos un resumen de la vida eterna, hermanos, la vida eterna de Jesús, o la que Jesús está revelando, pudiéramos enumerarla más o menos. Yo he enumerado como 4 puntos para poder entenderla.
Primero, aceptar la revelación de que Dios es uno, ¿de acuerdo? Es decir, aceptar que el Elohim del Antiguo Testamento se ha revelado como una Trinidad, ¿de acuerdo? Jesús enseñó el nuevo nombre incluso de la deidad en Mateo 28:19. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en Mateo 28:19, al final parte cuando dice esto, ir a ser discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este es, digamos, el último nombre que se reveló en la palabra de Dios por medio de la boca de Jesús, ¿no? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, el nombre de Dios. Digamos que ahí están los tres, ¿de acuerdo? Entonces, como primer punto. Como segundo punto, conocer al Padre es aceptarle como tal. Es decir, reconocer su paternidad y su señorío. ¿Por qué? Porque todo hijo debe obediencia a su padre. Aún así, el Padre nos llama por medio de su Hijo, sus amigos. Interesante, ¿no? Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero como yo les he declarado todo lo que sé del Padre, ustedes son como si fueran mis amigos ahora. Entonces Dios nos está diciendo, yo quiero ser tu amigo. Y para mí de alguna manera es vergonzoso, ¿no? Es como insólito. Que yo con todos los pecados que tengo adentro, Dios diga, Iván, tú eres mi amigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero pasar horas y horas conversando contigo. Quiero contarte muchas cosas. Quiero abrirte mi corazón. Y quiero que tú me abras tu corazón también. Quiero que sepas cuánto te amo, ¿no? Y así, el Señor nos llama a eso. Y es interesante ver esta salvación desde estas perspectivas también. Como punto 3, ¿no? Todo aquel que desee la vida eterna debe reconocer que Dios el Padre ha mandado a Dios el Hijo. ¿De acuerdo? El Hijo no vino simplemente porque le dio la gana. El Padre el Padre envió al Hijo. El Hijo fue enviado por el Padre a morir por los pecados personales. Pues todos los que nacimos de Adán, nacimos en pecado. Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Entonces la única manera de ser rescatados era por medio de la muerte del unigénito Hijo de Dios. Ahora le pertenecemos. Como Pablo dice, hemos sido comprados por precio, ¿no? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, ¿no? Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, ¿no? Y por último, como punto 4, tanto el Padre como el Hijo han obrado en la regeneración de quien le acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ahora, ¿cómo Dios obra esta regeneración en una persona que acepta a Cristo como Dios, como Señor y Salvador? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser Dios para operar el nuevo nacimiento y para poder engendrarnos en la familia de Dios, para darnos a luz en el seno, en el ser de Dios, y para que Dios nos pueda adoptar como hijos legítimos y para convertirnos y darnos la potestad de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, debemos observar también que en el versículo 3 que acabamos de leer, Jesús se llama a sí mismo Jesucristo. O sea, esto pareciera ser una anotación del apóstol Juan al recordar casi después de 35 años, como dije hace un rato, ¿no? La palabra de su maestro. Jesús sí habló de sí mismo, pero como el Hijo del Hombre. Pero aquí en este versículo 3, él se autodenomina y dice Jesucristo. Entonces, algunos estudiosos piensan que esta es una anotación que hizo Juan el apóstol, ¿no? Al momento de escribir su evangelio como para redondear la idea de las palabras de Jesús. Entonces, en el plan de redención que otorga la vida eterna a todo aquel que cree a Dios y recibe a su Hijo, todo el ser de Dios se ha involucrado. Porque Dios sella a sus hijos con las arras, es decir, la garantía de esa salvación, dándonos su mismo espíritu. ¿Ok? Hermanos, somos salvos nosotros porque tenemos al Espíritu Santo adentro, no porque tenemos mucho conocimiento y porque hacemos obras y porque no las hacemos. No tiene nada que ver la salvación con eso. La salvación es que hemos sido engendrados en Dios. Tenemos la simiente de Dios. Y es interesante cuando hablan de la simiente de Dios en la palabra de Dios, se refiere viene del griego esperma, o sea, la semilla de Dios. La misma esencia de Dios nos ha hecho nacer y está en nosotros. Por eso somos hijos de Dios. Y es interesante verlo así. Entonces, Dios sella a sus hijos dándoles las arras, es decir, la garantía de la salvación, dándonos su mismo espíritu. Su propio ser viene a morar en nosotros, nos da a luz en Dios y somos parte de su familia. Pero de ningún modo, como dije hace un rato, esto nos eleva a la categoría de Dios, ni tampoco somos diosesitos, ni nada por el estilo. Simplemente somos hijos de Dios. Entonces, no estamos tampoco en proceso de ser Dios, como declaran los mormones. Eso es una blasfemia, ¿ya? Además, la Biblia enseña que la iglesia es la esposa del Cordero y que cada creyente es el hijo de Dios. Continuamos, versículo 4 al 8 dice, yo te he glorificado en la tierra
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El mensaje central de la salvación es creer que Jesús vino de Dios salió, vino a salvarnos y a Dios vuelve. Es decir, vuelve a ser su condición de Dios antes de su encarnación. Entonces, en el versículo 4 que acabamos de leer, tiene un tiempo, digamos, en el griego se llama un tiempo aoristo. Es decir, Jesús dice, yo te glorifiqué, ¿no? Como que ya lo había hecho al momento de decidir venir a morir por nosotros. Entonces, como si su obra ya hubiese sido terminada. Solamente que, para que sea perfecta según la justicia divina, como está escrito en la ley, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? En Hebreos 9:22 podemos leerlo, ustedes pueden buscarlo. Entonces Jesús tenía que ir a la cruz y entregar el Espíritu. Básicamente la obra de Jesús fue comunicar el consejo de Dios a los hombres que le creerían a él. Pero esa obra tenía una demanda de la justicia divina. Es decir, el mensajero, el Mesías enviado, no solo era el enviado de Dios, sino que vino a comunicar que él mismo viene a pagar la demanda del Padre en toda justicia. De igual manera en la que Dios mató a los animales cuyas pieles cubrieron a Adán y Eva, ¿recuerdan eso? Cuando ellos pecaron, el Señor los cubrió de pieles de animales, ¿no? Así Cristo, el Cordero de Dios, vino a hablar por Dios y a evidenciar y manifestar la voluntad del Padre y ofrecerse como el sustituto que paga por la demanda de la justicia divina. Jesús es nuestro sustituto. Él hace expiación por nosotros. Por esto es que nosotros podemos tener acceso gratuito y libre al trono de la gracia de Dios en el nombre de Jesús. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 2. Lo voy a leer ya. Hebreos 2, versículo 16 al 18 dice así. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Está hablando del verbo de Jesús, ¿no? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿no? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Qué maravilloso! Y dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De acuerdo? Este es el proceso de la salvación. La gloria que Jesús le dio al Padre fue dar el mensaje de salvación y presentarse como el único camino al Padre. Entonces el Padre estableció al Hijo como el mediador de este nuevo pacto de gracia y lo dio como el único nombre por el cual el hombre se puede acercar al Padre. ¿De acuerdo? Por eso Jesús dice, todo aquel que viene a mí, el Padre lo envía. ¿Por qué? Porque el Padre no va a aceptar a nadie que no venga en nombre de Jesús. No podemos, no somos ecuménicos, ¿de acuerdo? O sea, solamente hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay la religión salvadora, no hay la oración salvadora. Es la persona de Jesucristo la salvación para nuestras almas. El versículo 5 revela otra vez la naturaleza de Dios. Es decir, el verbo existía antes de la fundación del mundo y Jesús existe en la persona del verbo o la palabra de Dios al lado de Dios, como lo revela Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Y esto es lo que describe Juan en su primer capítulo, básicamente lo que Jesús está hablando ahorita. El verbo estaba cara a cara, dirigido hacia Dios el Padre. El Hijo es engendrado en un continuo presente en la eternidad. O sea, Jesús, el verbo de Dios, es el Hijo unigénito de Dios por la eternidad. No podemos comprenderlo al 100%, pero así es. ¿De acuerdo? Entonces, porque la palabra lo revela, ¿no? En el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Yo hubiese sido un poquito más específico si hubiese puesto así, en el principio era Dios, y Dios era el verbo, y Dios también era el verbo. Pero Juan pone el verbo primero. Es interesante, ¿no? Entonces la oración de Jesús reclama la restitución de la gloria previa antes de su encarnación. Pero ahora Jesús, el verbo de Dios, está llevando un cuerpo humano a esa gloria. La encarnación es un hecho para la eternidad. Jesús ascendió con su cuerpo humano al lado del Padre, y a su diestra intercede por nosotros día y noche. En ese cuerpo, Él representa a toda la raza. Como el Hijo del Hombre, Él es ahora la perfección humana. Jesús no solo usó un cuerpo humano,
Y esto hay que entenderlo bien claro, hermanos. Jesús no usó un cuerpo humano. No es que Jesús o el Espíritu Santo poseyó a un bebito o al bebito que estaba en el vientre de María. ¿De acuerdo? Jesús o el Verbo de Dios se hizo humano. 100% humano. No es que el Espíritu Santo poseyó a un niño, ¿no? Eso se llamaría posesión, no encarnación. Entonces, el nombre de Jesús viene etimológicamente de la palabra Yeshua, ¿no? Que en hebreo significa Jehová es salvación. Entonces, eso es quien es Jesús, ¿de acuerdo? Jesús es quien nos trae a nosotros la salvación. Ahora, de los versículos 6 al 8, Jesús describe su misión y el éxito que tuvo con aquellos que el Padre le dio, ¿no? Es decir, recordemos que Jesús pasó la noche entera orando al Padre para que el Padre le muestre a quienes él debía escoger como sus discípulos para prepararlos para que ellos pongan el fundamento de la iglesia de Cristo. Cuando Jesús, antes de escoger a sus apóstoles, no fue tan, digamos, tan fácil, o no sé, o sea, no fue tan rápido. Jesús pasó la noche entera orando, ¿no? Y de pronto, a las mañanas siguientes, escogió a 12 de ellos, incluyendo al traidor, a Judas. Pero oró mucho para que el Padre le muestre, ¿no? Entonces, de esto está hablando esta escena, ¿no? Entonces, en Lucas 6, del 12 al 16, también se narra eso, pueden ustedes buscarlo. Se narra cómo fue que Jesús escogió a sus discípulos, o sea, la obra de Jesús fue un éxito, ¿no? Pues sus discípulos creyeron en todo lo que Él les reveló, creyeron que vino de Dios, que Él era el Mesías prometido, que era Dios y que iba a Dios otra vez. Ellos creyeron que Jesús salió de Dios, es decir, procede de Dios y vino a revelar al Padre. Entonces, tal vez aún sus discípulos no entendían la necesidad intrínseca de la muerte del Mesías, ¿no? Para que sus pecados puedan ser perdonados. Pero sí creyeron en su divinidad y en su mensaje. Ellos recibieron a Jesús, estaban recibiendo al Padre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en Juan 13:20 ya lo hemos estudiado, hermanos, cuando Jesús dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿no? Y Jesús dijo, vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién es? Él y el Padre. ¿En qué persona? En la persona del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es Dios absolutamente. ¿De acuerdo? Continuamos. Versículo del 9 al 11 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Interesante, para que sean uno, así como nosotros. Como tú y yo somos uno, yo quiero que la iglesia también sea uno. Entonces, algunos intentan interpretar este versículo 9 para justificar lo que dije hace un ratito, que Cristo no murió por todo el mundo y que la expiación, es decir, la muerte sustitutoria, solo fue por los escogidos, ¿ya? No por el mundo entero. Es lo que esta doctrina reformada llama la expiación limitada, ¿sí? Pero si hacemos exégesis del texto, hermanos, y sin ser muy teólogos y usando lo que simplemente se llama sentido común y coherencia al momento de leer un texto, no está hablando de predestinación, para nada. Simplemente está hablando e intercediendo, orando por sus discípulos, por los 12 que el Señor le dio, o digamos, por los 11. Porque en este momento, cuando Jesús está hablando estas palabras, recordemos que Judas ya había salido a coordinar con los sacerdotes y con la guardia del templo para capturar a Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús, metiendo el pedazo de pan, mojándolo con el guiso, le dijo a Juan, al que yo le diera el pan mojado, él es el traidor. Le dio el pan, Judas salió corriendo y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, pronto hazlo, se fue, y entonces Jesús empezó a decir todo esto. Y Jesús está orando por los discípulos, está orando por estos 11 que él sabe que van a ser el fundamento y el pilar de la iglesia inicialmente en el día de Pentecostés. Aquí, en este contexto, no habla de predestinación, no está hablando de que simplemente Cristo murió por algunos. Así que si sacamos fuera de contexto podemos justificar cualquier barbaridad, pero tenemos que leerla con, dos dedos de frente y el mínimo criterio de coherencia al momento de leer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el asunto es que la muerte del Cordero de Dios, la expiación y su resurrección es justo el pilar sobre el cual descansa la justicia divina, y esto tenemos que entenderlo. La muerte de Cristo condena al mundo por haber sido rechazada, ¿de acuerdo? Y salva al creyente porque el creyente recibe esa muerte sustitutoria. Entonces la cruz representa la justicia de Dios reivindicada. Cuando Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz, le está diciendo a todo el planeta, este es el método por el cual cualquier ser humano puede llegar a Dios, por medio de aceptarme a mí como Mesías, Salvador, Dios y Señor, recibirme en su corazón, porque yo soy el camino al Padre.
Pero si alguno rechaza todo esto, ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no se puede hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Que la salvación solamente es por medio de Cristo Jesús. Y tú dirás, ¿y qué pasó con los antiguos que nunca escucharon del Evangelio? Bueno, Romanos da la respuesta. Van a ser juzgados conforme a la obra de la ley escrita en sus corazones, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿De acuerdo? En el día en que Dios juzgue por medio del Evangelio, ¿no?, a estas personas. ¿Por qué? Porque si nunca escucharon el Evangelio, ellos ya sabían que matar estaba mal, que adulterar estaba mal. Según eso van a ser juzgados. Y solo Dios sabe si en algún momento podrían ser justificados. Nosotros no lo sabemos. Pero sin embargo, la cruz es el pilar sobre el cual Dios ha revelado que es la única manera en la que podemos ser aceptos delante de Dios. Entonces, la justicia divina descansa en el sacrificio de Cristo por el pecado del hombre y redime a la creación entera, al universo entero, del pecado. El pago que Dios ha ofrecido por la redención del hombre y su entera creación es la muerte de su Hijo. Pero el Hijo, al ser divino y todopoderoso, venció a la muerte y resucitó. Como un acto jurídico, entonces, Él pagó el pecado. ¿De acuerdo? Porque tú juzgas a muerte a alguien y cuando ya muere, la paga de ese pecado se borra. Pero como Cristo era divino, resucitó y al resucitar venció al pecado y justifica. Entonces, la justicia divina condenó en ese cuerpo de Cristo Jesús las enemistades y nos reconcilió consigo mismo en su cuerpo de carne por medio de la resurrección. Es decir, Dios vino en la persona de Jesús a morir por nosotros para reconciliarnos consigo mismo. Es maravilloso. Esto lo pueden leer ustedes en Colosenses 1, del 21 al 22. No quiero leerlo porque si no abarcaríamos mucho. En el versículo 9 que acabamos de leer del capítulo 17 de Juan, Jesús está orando por sus discípulos, por los que el Padre le dio para que Él les dé a conocer el consejo de Dios, ¿no? Está intercediendo por ellos. Sin embargo, Jesús no ora por el sistema del mundo y por aquellos que le rechazan, para que aquellos que a pesar de la evidencia resistan al Espíritu Santo y rechazan a Cristo, no quede más expiación ni sacrificio por sus pecados, porque Dios ya jugó sus cartas, mandó a su Hijo a morir por el ser humano. Si el ser humano, a pesar de la evidencia, rechaza esto, entonces ya no hay más caminos que seguir. No hay remedio para los que rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Entonces, en este punto, Jesús no está orando por el mundo lleno de hostilidad e incredulidad contra Dios. No, Él dice solamente, no oro por el mundo, oro solamente por los discípulos y por los que van a venir después de ellos. Entonces, esta oración la hizo por dos motivos primarios. Primero, la preservación de los discípulos, es decir, que Dios los guarde, porque la tarea que ellos iban a tener iba a ser muy dura, de predicar el Evangelio, ¿no? Y segundo, por su santificación, ¿no es cierto? Entonces, el mundo no puede ser preservado en su rebelión o santificación en su incredulidad. Por eso Jesús hizo esta petición debido a que Dios es dueño de ellos también por creación y elección. Es decir, los discípulos fueron elegidos por Dios y Cristo obedeció y los eligió, ¿no es cierto? Entonces, las palabras de Jesús cuando dice todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, revelan unidad, intimidad, igualdad con el Padre. Es decir, Jesús es absolutamente Dios, tanto como lo es el Padre. Por eso que comparten todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué oró Jesús por la preservación, ¿no?, de los discípulos? Para promover la unidad de los creyentes siguiendo el mismo patrón de la comunión que hay entre el Padre y el Hijo, para que sean uno, así como nosotros. Jesús está diciendo, o sea, la unidad en la iglesia demuestra la unidad de Dios. Y esto hay que tenerlo bien claro. La unidad de la iglesia, ¿de acuerdo?, demuestra la unidad de Dios. Versículos 12 y 13 dice, cuando estaba yo con ellos, Jesús está orando, ¿no? Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo en esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos. Entonces, es interesante que Jesús ya se sentía como si estuviera fuera de este mundo en el versículo 12, ¿no? Él ya estaba mirando hacia la cruz, viendo su resurrección. Y en su omnisciencia Jesús puede prever lo que va a acontecer. Hay muchas cosas espirituales de las cuales, hermanos, nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que está pasando, pero hay cosas que Jesús está revelando poco a poco. Jesús dejó muchas cosas después para que el Espíritu Santo revele la doctrina de la iglesia por medio de los apóstoles, como tenemos las epístolas de Pablo y las cartas de Juan, de Pedro, de Judas, etc. El juicio de este mundo se dio en las esferas espirituales, pero también en el terreno material. Es decir, Jesús no fue a morir al cielo. Esto es interesante. Jesús murió aquí en el planeta. Y Dios y su corte judicial determinaron el escenario donde se daría esto. ¿En dónde se daría esto? En Jerusalén.
la tierra prometida a Abraham. Es como si hubiera una conexión entre ambos mundos en el momento de la cruz, ¿ya? Sin embargo, Jesús ascendió al cielo a presentar su sangre. Entonces, aunque Jesús murió aquí en la tierra, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, interesante, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿En qué lugar santísimo entró, hermanos? En el del cielo. Jesús fue y presentó su sangre, ofreció su cuerpo quebrado por nosotros, como dijo Isaías, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros curados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero él llevó su sangre al trono de Dios y lo ofreció allí, en un tabernáculo no hecho de manos. Qué interesante, esto revela mucho. Entonces, esto implica que Jesús se presentó como sumo sacerdote e intercesor eterno a favor del Padre. Vertió su sangre en ese lugar santísimo y obtuvo la justificación y purificación de los que creen en él. Y esto es maravilloso. Entonces, como el buen pastor, Jesús cuidó del rebaño que le fue confiado por el Padre. Pero Judas fue la excepción. Aquí Jesús lo llama el hijo de perdición. Judas nunca fue una oveja y finalmente su verdadero carácter se puso de manifiesto, ¿no es cierto? Era un pámpano muerto y seco que no llevó fruto. Judas hizo lo que quiso, no fue forzado a hacer lo que hizo. Él vendió a Jesús, pero sin saberlo fue instrumento de Satanás. Entonces ahora podemos entender que aún, hermanos, los actos de la voluntad libre de las personas, al final, Dios las puede ajustar para que su plan soberano se lleve a cabo. Y por eso es Dios, porque Dios puede resultar todas las ecuaciones para favorecer a sus hijos. Es interesante. Cuando Judas traicionó a Jesús, cumplió literalmente las palabras del Salmo 41:9, que habla de la traición que David experimentó a manos de su amigo. Cuando dice, el que comía pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces, si lo ponemos en este contexto, Judas levantó contra Dios el calcañar, porque Jesús era Dios y fue dramático para su propia vida. Continuamos. En el versículo 13, ¿no? Jesús otra vez nos promete su gozo, pero no un gozo externo como un simple sentimiento de resignación. O sea, ay, qué bonito me siento bien que me hayan salvado. No, no así, sino el gozo que de Cristo mismo, el mismo gozo que Él tiene, está en nosotros, en el interior. Es decir, la paz que da entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, a favor de nosotros delante de Dios. El hecho de que Jesús vaya al lado del Padre es la garantía de su intercesión constante por nosotros, y también el hecho de darnos el Consolador, el Espíritu Santo, es el cumplimiento de la promesa para una vida victoriosa en este mundo hostil. El Espíritu Santo es quien nos empodera, ¿ya? El Espíritu Santo nos empodera para vivir una vida en Cristo y la vida de Cristo en nosotros. El Padre y Cristo habitan por el Espíritu Santo en nuestro ser. Y esto tenemos que creerlo para tener victoria. Continuamos para que no me gane el tiempo. El versículo 14 al versículo 19 dice: yo les he dado tu palabra. Jesús está orando, ¿no es cierto? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Pero porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Entonces, hermano, la intercesión de Jesús a favor de sus discípulos continuó con un recordatorio simple, básico, hermano, básico y simple, ¿no? Primero, el valor de los discípulos, ¿no? Para Jesús, sus discípulos eran valiosos, ¿de acuerdo? Y segundo, por el peligro que les iba a venir. Es decir, Jesús ya sabía que sus discípulos iban a ser perseguidos. Jesús se los ha dicho varias veces: si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también lo van a aborrecer. Entonces, está hablando de la persecución que los discípulos experimentarían. Los discípulos eran valiosos porque habían recibido la palabra de Dios. Estaban en peligro debido a que el sistema satánico del mundo los aborreció de cajón. Y esto se debe a que no son parte del mundo. Entonces, estando los creyentes en Cristo Jesús, todo lo que hay en el mundo, hermanos, ¿no? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿ya? Pierden su atractivo cuando alguien está conectado con el Señor. El compromiso del creyente demuestra que los valores del mundo son basura y estiércol, según lo que dice, por ejemplo, Pablo en Filipenses 3:8. Por tanto, el mundo detesta que se opongan
¿no? Que se ponga en evidencia sus falsos valores. Los cristianos representamos todo lo que el mundo odia, ¿ya? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 4. Lo leo, del versículo 1 al 5, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos, o sea, al mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, se burlan de nosotros. Pero ellos darán cuenta que está sentado, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto lo dice Pedro. Entonces, en los versículos 15 y 17, Jesús sabe que el mundo sirve para el perfeccionamiento del carácter cristiano. Por eso enfatiza que no quiere que Dios los saque del mundo. Por eso Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el mundo sirve para perfeccionamiento de los cristianos, ¿no? Entonces el mundo es como una preparación para nosotros. El Señor quiere que seamos guardados en esa batalla diaria que enfrentamos contra el mundo. La palabra de Dios es para nosotros la médula para lograr la santificación. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiarla. Si bien es cierto, ya Dios nos ha declarado, hermanos, santos en Cristo Jesús, es nuestro deber mantenernos en esa santidad. ¿De acuerdo? Es una responsabilidad personal. Aún siendo cristianos somos libres y podemos pecar si queremos. No estamos imposibilitados. Debemos mantenernos en esa santidad porque es nuestro deber. Miren lo que dice el Salmo 119:9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es tácito, implícito. ¿Por qué dice con qué limpiará el joven su camino? Porque el camino está sucio. Y la palabra quita la suciedad. El Salmo 119:101 dice, 119, versículo 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Esto también es implícito. Implica la voluntad. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. O sea, decidí no andar por camino de tinieblas para poder guardar la palabra de Dios. Nuestra voluntad está implícita allí. Entonces, en los versículos 18 y 19 de Juan 17 que hemos leído, Jesús confirma con el Padre que la misma encomienda que Él recibe del Padre, la misma encomienda Él nos la da a nosotros. Es decir, comunicar el consejo de Dios. Y la demanda de esa obediencia es que Jesús se sometió al Padre y se santificó para poder justificar y santificar a sus discípulos. Entonces, eso significa que nosotros somos los enviados. Todos nosotros somos enviados a predicar a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Versículo 20-21 del capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, aquí Jesús se refiere a los creyentes que vendrían a Él por la palabra de los apóstoles. Y si vemos en la era de la iglesia, todos los cristianos han venido a Cristo directa o indirectamente a través del testimonio de los apóstoles. ¿De acuerdo? Los apóstoles y los viejos misioneros de Pablo, recorremos. Jesús sabía que su misión tendría éxito. Es decir, Él moriría, Él resucitaría, enviaría el Espíritu Santo, los apóstoles predicarían la palabra, la gente se convertiría, se conformaría en la iglesia. Y esto era un éxito desde el punto de vista de Cristo. Por eso Él está orando de esta manera. En cierta medida, esa oración también nos toca a nosotros, porque cada vez que tú compartes la palabra del Señor, el Señor está intercediendo por ti para que tú tengas la fuerza y el valor de compartirla. ¿De acuerdo? Y esto nos toca a nosotros también. Entonces Jesús está intercediendo por la unidad de la iglesia. Este es el testimonio más demostrativo de la unidad de Dios al mundo, una iglesia unida. Pero hermanos, sin embargo, y esto es triste admitirlo, y tenemos que decirlo, sin embargo, diferentes interpretaciones, las ambiciones personales y de grupos distintos han creado, hermanos, el denominacionalismo. Repito, denominacionalismo, las denominaciones. Y al crear este denominacionalismo, tanto Israel como la iglesia le fallaron a Cristo. Si ustedes recuerdan, en la época de Cristo estaban los saduceos, los fariseos, ¿no? Etcétera. Grupos divididos. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cómo iban a predicar a Dios con esa doctrina? Era terrible. Entonces, igual, la iglesia también se ha dividido, ¿no? Podemos, ¿cómo se llama? Ver, por ejemplo, ¿cómo puedo yo explicarle a un agnóstico o a un ateo que Dios se complace en condenar a la gente en el infierno? Como lo enseña la teología reformada. Es un absurdo. Por eso rechazan a Dios, básicamente por eso, porque esa denominación enseña eso. Y es que no tiene coherencia, pero es triste, pero ha sucedido. Entonces,
se han dividido tanto Israel como la iglesia, ¿no? Pero los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los que predican a Cristo y no una denominación, ni una marca comercial, ni una corriente doctrinal, somos los que somos el verdadero cuerpo de Cristo Jesús, los que enseñamos el consejo completo, de tapa a tapa, la palabra de Dios. Entonces, la apostasía de la iglesia profesante se puede comparar con la Babilonia de Apocalipsis 17. Les recomiendo los estudios del pastor Fernando de Apocalipsis que hizo hace un tiempo atrás. Veanlos en el canal de YouTube porque son muy, muy interesantes. Entonces, por ejemplo, hablando de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea es la última iglesia de este siglo, la que se está viviendo en este tiempo. Una iglesia que no tiene a Cristo en el corazón, en su seno. Una iglesia que parece cristiana, pero no lo es. Y por eso en esa iglesia Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo y toco tu corazón. Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. Si no, y esta es la verdad, es lo que está ocurriendo. Entonces Jesús ora por la unidad de los creyentes, pero esa unidad depende de que todos los creyentes tengamos la misma mente, como dice Pablo, la misma doctrina, la misma filosofía de vida, la misma lectura de la palabra de Dios. O sea, no saquemos la palabra de Dios fuera de contexto para sostener tipos de teología. La teología sistemática ha causado mucho daño al cuerpo de Cristo y ha dividido el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Entonces tenemos que tener todos una misma mente, como dice Pablo, sean todos del mismo sentido, una misma mente, para no representar mal a Dios en un mundo que odia a Dios porque justamente no lo entiende y porque ve a la iglesia como la ve, una iglesia que se contradice a sí misma y por eso no quiere saber nada de Dios. Entonces hay que predicar la palabra sin teologías destructivas ni teologías religiosas y hay que predicar la unidad de la iglesia de Cristo Jesús, esa unidad ideal. Versículos 22 y 23 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Interesante, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces Jesús nos ha heredado, hermanos, y esto es una bendición inmerecida, Jesús nos ha heredado la gloria que recibió él mismo del mismo Padre, es decir, la revelación de la unidad del Hijo con el Padre, quienes son el mismo y único Dios verdadero. El Evangelio se resume en que Cristo, quien es Dios y uno con el Padre, ha pagado con su muerte y su sangre la culpa por el perdón que existía o que exigía la justicia del Dios único. Eso es el Evangelio. Dios es uno y esa unidad es la que debemos predicar. Es decir, siendo también nosotros como iglesia uno. La misma doctrina, la misma enseñanza. La unidad perfecta de la iglesia demuestra que realmente Cristo vino de Dios. Y en el milenio esa iglesia, o sea, nosotros reinaremos con él. ¿Ya? Y como para ir acabando, vamos del versículo 24 al 26. Dice, Padre, Jesús está orando, ya está terminando su oración, ¿no? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, en este versículo 24 hemos dicho, refleja el anhelo ardiente por el cual Cristo sufrió la cruz y menospreció lo propio. Como dice en Hebreos 12:2, ¿no? Cuando dice que por el gozo puesto delante de él, Jesucristo menospreció la cruz, o sea, sufrió la cruz y menospreció lo propio. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Nuestra vida, nosotros mismos. Jesús fue a la cruz para que yo no perezca. Y esto es lo que es el Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, debido a que los deseos del Hijo son los mismos que los del Padre, este deseo siempre estuvo en el corazón del ser de Dios, el deseo de que tengamos una íntima comunión con Él, no solo a la distancia, sino en su misma presencia. Y esto es lo que motivó a Jesús a venir a nosotros y a rescatarnos. Por eso que Jesús dice, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo para que vean y comprueben que lo que yo les he dicho es real, es verdad. Entonces, la única manera, hermanos, de estar en la presencia de Dios es por medio de la glorificación de nuestros cuerpos. Y Pablo lo enseña en 1 Corintios, ¿no? Porque Pablo dice en 1 Corintios que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Leamos 1 Corintios 15, 49 y 50. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, es decir, la imagen de Cristo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
Y la corrupción, es decir, este cuerpo de muerte, no puede heredar la incorrupción. Entonces, cuando estemos frente a Jesús, frente al Padre, seremos semejantes a Cristo. Y esto es lo que dice el profeta Daniel también, ¿no? Ustedes pueden leer en Daniel si quieren, ahí dice bien claro eso. Entonces, esa es la gloria de Dios en Cristo. Dios ha entregado a Cristo el señorío absoluto, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Por eso Jesús es el Señor de todo. Pero Cristo quiere compartir con nosotros, contigo y conmigo, esa herencia. Por eso es que nosotros somos coherederos con Cristo. Interesante, ¿verdad? Comprendemos las cartas de Pablo cuando dice somos coherederos de la gracia con Cristo. Entonces, ¿qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos pedir? Entonces, para terminar, hermanos, para dejarnos con una reflexión, la oración de Jesús por los creyentes termina con un clamor al Padre justo. Es decir, la palabra que se traduce como justo no aparece tan seguido en el Evangelio de Juan. Entonces podemos rescatar su importancia, porque Jesús alaba al Padre porque el mundo está equivocado. Es decir, el Padre es el justo, el quien tiene la razón, y el mundo está equivocado. Es decir, el mundo no le ha conocido. Entonces, pero Jesús le ha conocido, le ha revelado y ha glorificado al Padre. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros los cristianos. Es decir, la esencia de Dios es el amor. Jesús ha dado a conocer al Padre, el Padre al mundo. Y así también su propio amor por medio de su muerte, porque el Padre dio a conocer su amor al Hijo cuando lo resucitó de la muerte a la gloria. Entonces, el propósito de Jesús al revelar al Padre es que los cristianos continuemos creciendo en ese amor para que el amor del Padre por el Hijo esté en nosotros. Es decir, el mismo amor que tuvo Dios, el Padre, por Cristo, ese mismo amor está en nosotros, cuando nosotros practicamos la unidad y predicamos el Evangelio. Y para que disfrutemos de la presencia personal de Jesús en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando Cristo dice, yo en ellos, ¿a qué se refiere? Absolutamente su persona, yo en ellos, tú y yo en ellos, básicamente, ¿no? Entonces, con esto, hermano, quiero dejarlos, ¿ya? Y terminamos el capítulo 17, la próxima semana seguimos con el capítulo 18. Permíteme hacer una oración para cerrar, porque no les quiero dar más tiempo, y luego hacemos la despedida. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo, Señor, en que tú nos has mostrado la intimidad que existe en comunión entre tú, Señor, nuestro Padre, y tú, Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú eres Dios absolutamente, Señor, y nos diste de ti, tu Espíritu Santo. Y vemos que la Trinidad, Señor, todo tu ser está involucrado en nuestra salvación, en el rescate por nuestras almas, Padre Santo. Por eso te agradecemos, Señor, porque este capítulo revela la íntima comunión que tienes tú con tu Hijo Jesucristo y que en Cristo Jesús tú nos haces heredar todas las cosas. Y por eso en Daniel también dice, y le fue dado a los santos del Altísimo el reino y el dominio sempiterno por los siglos de los siglos, porque somos coherederos con Cristo, Señor. Qué gracia tan inmerecida, Padre. Te agradecemos por ti, Señor, porque por tu amor estamos delante del Padre, por tu amor tenemos acceso gratuito, simplemente por haber querido que tú saliste de Dios, viniste a perdonarnos y fuiste y volviste a Dios y nos dejaste tu Espíritu Santo para poder seguir teniendo comunión contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.